nunca podemos separar la mente, las emociones y el cuerpo. Todo es una misma cosa. Si yo en un momento dado me digo algo, es una creencia, algo que yo he grabado en mi inconsciente. Para el inconsciente el tiempo no existe. Da igual que yo eso lo haya dicho hace un año, hace 10, en mi infancia o incluso antes de nacer en alguna otra posible vida pasada. Todo eso queda grabado en mi psique. Y de alguna manera, cuando hay algo por fuera que dispara algún estímulo que por asociación hace que eso se active, entonces se reproduce la conducta, se reproduce la emoción y se reproduce la somatización que el cuerpo a lo mejor expresa en ese momento. Cuando la persona entiende cómo está creando esa somatización, esa conducta, esa respuesta, y conscientemente la elabora y la transforma, el cuerpo ya no necesita procesar lo que yo proceso con la mente. Y si muchos médicos entendieran esto, muchos dolores que no tienen causa orgánica, que son un proceso asociativo que se crea en nuestra mente, se desactivarían con muchísima facilidad. Y esto es uno de los temas por los cuales la terapia regresiva es muy efectiva. Problemas psicosomáticos que no tienen causa orgánica. Dolores que la persona realmente siente, pero que va al médico y dicen, aquí no hay nada orgánico. ¿De acuerdo? Luego también, por ejemplo, fobias. Estuve trabajando con una chica que tenía fobia a los perros. Entonces, esta mujer hacía años que no visitaba a su abuela porque la abuela tenía perros en su casa. Efectivamente, cuando nos pusimos a trabajar, ella ya en la infancia había tenido alguna secuencia donde se había quedado sola, rezagada de la madre y había tenido muchísimo miedo frente a una especie, un amago de ataque de un perro, ¿no? Ya ahí encontramos el primer recuerdo. Pero lo que fue impresionante es cuando le das la pauta a la persona de ves a buscar la causa donde empezó esta fobia a los perros, ves que muchas personas se te remontan mucho más atrás y bajo la sorpresa de la propia persona te empiezan a relatar hechos que no responden a esta vida. Y esa mujer empezó a relatarme hechos muy traumáticos con manadas de perros que habían llegado a causarle la muerte. Entonces, si yo en alguna parte de mi psique tengo un recuerdo y tengo una asociación que dice perro igual horror, daño, muerte, yo nunca podré desarrollar una conducta tranquila delante de un perro. Jamás. Hasta que yo no cambie el criterio y la asociación que yo tengo del perro, mi conducta no va a cambiar. Entonces, este es el trabajo que hacemos en terapia regresiva. Vamos a buscar todo lo que está condicionando o limitando la vida de esa persona. Cuando vamos a buscar esos condicionamientos, se trabaja igualmente en esta vida, en el nacimiento, el vientre de la madre, incluso mucho más atrás. Si le das la pauta a la persona de ir a buscar el inicio de esta angustia, hay personas que ni siquiera pasan por secuencias de esta vida, se te van directamente a recuerdos de otras vidas. Entonces, ahora yo os explico, ¿es realmente real estas otras vidas? ¿O puede ser una fantasía de la persona? La postura del terapeuta siempre frente a un paciente es mejorar la calidad de vida de esa persona. Entonces, si eso es verdad o eso es una fantasía del subconsciente de esa persona, no nos importa. Es su verdad. Si el otro ha fabulado en medio de una historia y se ha dicho a sí mismo algo que le ha ayudado a entender de dónde viene esa conducta y la consigue desactivar, nos da exactamente igual si es una vida pasada o no lo es. Y os explico esto porque
no, nosotros siempre tendremos un respeto sagrado hacia las creencias de la persona. Yo he trabajado con personas que no creen en la reencarnación. Hemos hecho terapia regresiva y la terapia regresiva ha sido efectiva igual. Ahora bien, yo me quiero también sincerar con vosotros. Yo no puedo explicar las cosas que he vivido, que llevo más de 13 años escuchando estos relatos de muchas personas, si realmente lo que me están explicando no lo han vivido. Porque hay cosas que no se pueden fantasear hasta ese punto. Yo recuerdo la primera vez que le hice una regresión a un hombre, era su primera regresión. Este hombre entró en una vida donde él era mujer y empezó a reproducir todo lo que se vive en un parto, hasta que vivió el nacimiento del niño y cómo le ponían el niño en las manos, y yo veía a ese hombre hecho y derecho, que se le saltaban las lágrimas cogiendo a ese bebé en sus brazos, y cuando ese hombre salió de la regresión me dijo: ahora entiendo lo que siente una mujer con un hijo. Nunca podía entender a mi mujer ese sentimiento que ella manifestaba tan profundo. Ahora lo entiendo. Hay sentimientos, hay cosas que si tú no las has vivido en esta vida, no las puedes fantasear de esa manera. Fantasear con todos los sentidos, con las sensaciones, con las emociones, con dolores incluso, sintiendo en tu cuerpo lo que está pasando con un parto. ¿Cómo puede alguien fantasear hasta ese punto si nunca lo ha vivido? Fue impresionante la experiencia de este hombre. Y luego me ha ocurrido con personas que no se habían hablado de la experiencia regresiva. Es decir, yo hago una regresión a una persona y esa persona no se comunica con esta otra. Y al cabo de un tiempo le hago la regresión a esta otra y se me van exactamente a la misma vida, me relatan exactamente los mismos detalles, me dan los nombres, me dan absolutamente todos los detalles de la familia, de cómo está formada, de quiénes son los hijos, reconocen en esos hijos a personas de su vida actual. Yo hay cosas de verdad que si no realmente lo hemos vivido, no las puedo explicar. Pero por otro lado, esto os lo quería decir para que veáis un poco cuál es mi postura personal, ¿no? Pero por otro lado, pensar que no es necesaria la creencia en la reencarnación, porque como nosotros lo que vamos a buscar son los procesos asociativos de esa persona, dónde están las limitaciones, las negaciones, qué es lo que está impidiendo a esa persona ser feliz, si eso es una fabulación de su mente, lo tomaremos como un sueño. Los sueños, nosotros soñamos todas las noches, son fabulaciones de nuestra mente y sin embargo cuando los trabajamos a nivel psicológico tienen una información tremenda de todo lo que nosotros sentimos, de nuestros miedos, de nuestras habilidades, capacidades, de nuestro potencial, cosas que no se están desarrollando en la vida real, a veces las hacemos en sueños. Entonces, nosotros siempre respetaremos las creencias de la persona. Pero ahora me gustaría también deciros que la terapia regresiva no se utiliza solo para tratar síntomas. Es decir, no se utiliza solo para curar angustias o para curar problemas psicosomáticos o para desactivar de alguna manera fobias o limitaciones o negaciones que alguien pueda ver que tiene en algún área de su vida. La terapia regresiva tiene una parte muy bonita para vivirla como una herramienta de crecimiento, de autoconocimiento. Por ejemplo, la terapia, como toda psicoterapia, pasa por varias fases. En la primera fase nosotros vamos a buscar lo que está limitando, condicionando a la persona. En esos momentos probablemente yo siempre saldré como víctima,
A lo mejor estaré siendo dañada por el perro en el caso de esa fobia, o algo estaré viviendo que me está limitando, alguien me está diciendo que soy una inútil, que no sirvo para nada, y a lo mejor yo me he quedado con esa idea de mí misma, y probablemente siempre estaré en esa primera fase en una postura de víctima. Pero luego vamos a preguntar por qué la persona ha tenido que vivir estas situaciones en su vida. ¿Por qué esta persona, los padres la abandonaron? ¿Por qué tuvo que sufrir el abandono? ¿Por qué esta persona ha tenido que vivir a lo mejor situaciones donde se ha sentido humillada, donde se ha sentido maltratada? ¿Por qué hemos tenido que vivir todo eso? Entonces vamos a buscar la causa por la cual la persona ha tenido que vivir eso. Trabajando con el esquema kármico, la causa la podemos encontrar. Y muchas veces ahí nos vemos en la otra polaridad. Ya no me están dañando, soy yo que a lo mejor estoy dañando. Soy yo que estoy abandonando a niños. Soy yo que estoy maltratando a otra persona. Y a lo mejor en un momento de lucidez, desde otro estado de conciencia, yo he entendido el dolor que he causado y probablemente lo he hecho por ignorancia. Entonces, desde nuestra sabiduría, a veces elegimos vivir eso para entender lo que nosotros hemos repartido y hemos hecho sentir a otras personas. Y no como castigo, sino para almacenar esa experiencia en mi ser, adquirir la sabiduría que yo adquiero con eso y entender que eso no lo voy a hacer más, porque eso daña, porque lo he vivido en primera persona, lo he entendido. Pero todo esto nunca se hace en base a un castigo. Muchas veces se habla de las leyes del karma o lo kármico, así como, uy, esta tiene un karma, todo le va fatal, todo le sale mal, ¿no? Como si fuera un castigo. No hay castigo, el castigo no existe. Llevo muchísimos años haciendo regresiones y llevando a personas más allá de esta vida, haciéndoles revivir la muerte, llegando a lo que se supone que llamamos el espacio entre vidas, y todavía alguien tiene que hablarme del castigo y del infierno. No existe. Si hay algo, es un poder creador, es una energía donde todos nos sentimos recogidos, aceptados, completamente amados. Y desde esa visión, donde yo veo lo que es el amor, donde yo siento esa pureza, esa perfección, yo veo entonces, por contraposición, lo que he repartido que no ha sido amor. Y ahí yo entiendo que necesito aprender. Pero nunca desde el castigo. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a un padre ver sufrir a sus hijos? ¿Dónde está la felicidad de un padre? La felicidad de un padre es ver a tus hijos correr, ser felices. Eso es lo que te llena, lo que le llena a un padre es la felicidad de un hijo. ¿De qué le sirve a un ser que supuestamente decimos que es amor y que es amor incondicional? ¿Cómo puede alguien que ama incondicionalmente crearnos un castigo o enviarnos a un fuego eterno? Nadie me ha relatado nunca jamás ninguna secuencia de castigo. Es algo que desde otro nivel de conciencia a veces nosotros elegimos. Os voy a poner un ejemplo. Es una de las filmaciones que pasamos en los cursos porque es muy bonita. Esta chica, cuando era muy joven, tuvo que dejar de trabajar porque el padre se arruinó. Y entonces el padre, como conocía muy bien el oficio de carpintero, se montó una carpintería y ella tuvo que dejar de estudiar, para ayudar al padre. Y con el dinero que ellos estaban ganando, las hermanas sí pudieron estudiar. Esta chica siempre tenía una rabia interna porque no podía entender ¿por qué ella no tuvo la oportunidad de sus hermanas? ¿Nunca os habéis preguntado cosas así? ¿Por qué hay personas que nacen que parece que todo va de cara, tienen una familia que les quieren, son bien acogidos,
son amados, son potenciados, tienen oportunidades en la vida, y por qué hay personas que nacen en situaciones tan dolorosas, a veces con padres que ni los quieren, que los abandonan, o con padres a lo mejor alcohólicos que les pegan, y luego siempre tienen vidas muy difíciles. ¿Nunca os habéis preguntado a veces por qué he tenido que vivir esto en la vida? ¿O por qué he tenido que vivir esta relación? ¿Por qué esta persona, no? ¿Y por qué me ha causado este dolor, esta injusticia tan grande que me ha pasado en la vida? Pues a muchos de estos porqués es a los que puede responder la terapia regresiva, porque la causa no está aquí, la causa la sembramos mucho más atrás. Voy a acabar con el ejemplo de esta chica. Cuando empezamos a trabajar con ella entró en una vida donde era un lord inglés, un hombre que no se relacionaba con el pueblo, súper estirado, un hombre que solo vivía por la imagen, por su dinero, era de frío completamente, no había ni un ápice de sentimiento dentro de esa persona. Entonces hubo un momento donde hubo muchas lluvias, las cosechas se perdieron, y hubo uno de los campesinos de los cuales él tenía las tierras de ese campesino, pertenecían a ese lord, fue a visitarlo con su familia, tenía niños pequeños, y le suplicaba que no podía pagarle, que no podía porque se habían arruinado las cosechas, que por favor tuviera piedad y permitiera que él estuviera un año allí más arando la tierra, intentando sacar adelante a su familia. Este hombre fue impasible, no quiso ni escucharlo. Mandó tapiar la casa y quemarla, con lo cual este hombre tuvo que coger a sus hijos e irse de allí. No tenía nada, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada. Cuando empezamos a buscar un poco la causa kármica por la cual esta chica había tenido que abandonar los estudios, sacrificarse y ayudar a su padre, ella, cuando volvimos a esa escena donde está ese campesino suplicándole, de repente empezó a llorar y me dijo: es que ese campesino es mi padre. Reconozco en esos ojos la mirada de mi padre. El corazón de mi padre está ahí y yo no supe entenderle. Y yo le mandé a la miseria. Algunos de sus hijos murieron. Entonces, fijaros, en su sabiduría, ese alma que en un momento dado había sido ese lord inglés, pidió una oportunidad para ayudar al padre y para demostrarse a sí misma de que sí era capaz de renunciar a algo en su vida para ayudar a ese hombre. Entonces, fijaros lo que ocurre, que a lo mejor yo he vivido con muchísima rabia por una serie de cosas que han sucedido en mi vida, que no he entendido por qué me ha tocado vivir eso. Y cuando yo empiezo a trabajar con un esquema kármico, por eso os decía que es mucho más profundo que liberar síntomas o curar fobias, yo puedo llegar a entender, viendo desde una perspectiva muchísimo más amplia lo que pudiera haber ocurrido antes de nacer en esta vida, por qué me ha tocado vivir ciertas relaciones, ciertas situaciones, ciertas injusticias, ciertas traiciones, ciertas pérdidas, cierto dolor. Pero todo esto se fragua dentro de la comprensión, dentro de una conciencia ampliada que comprende de corazón. Esa chica, cuando reconoció a su padre, se puso a llorar, entendió por qué, entendió que ella lo había elegido y se sintió liberada para siempre de esa rabia que había tenido hacia sus hermanas, porque ellas habían tenido la oportunidad y ella no. Muchas veces no podemos cambiar el problema. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ya drástico. Si alguien tiene un hijo disminuido, con algún tipo de disminución, a lo mejor la terapia no va a hacer que tu hijo no tenga la disminución, pero sí puede ayudarte a entender por qué ese alma ha venido a tu vida.
¿Entendéis la diferencia? Entonces hay cosas que, más allá de liberar síntomas, yo lo que siento que hace la terapia regresiva es que te aporta un entendimiento de alma, de corazón. Y muchas veces hay personas que notan como algo se rompe. Es como si esa estructura, esa imagen que yo he creado de Cristina San Miguel, profesora de regresiones y tal, ese prototipo, ese rol que yo vivo, ese papel que estoy viviendo en la vida, cuando yo conecto con partes mucho más profundas de mi ser, hay veces que algo se rompe. Y hay veces que yo empiezo a reconocer otros aspectos de mí misma y otras cosas, y empiezo a entender y empiezo a reconectar y empiezo a darme cuenta de que no existe el que alguien desde allí arriba, es como si Dios un día se levanta con jaqueca y dice, vamos a ver, ¿a quién puedo crearle una vida bien conflictiva, ¿no? Y ¡pum!, te ha tocado a ti. Es evidente que no es así. El pensamiento tiene una capacidad creativa. En la medida en la que yo, por ejemplo, un día de máximo dolor que tengo que enterrar a lo mejor a mi bebé, a mi hijo pequeño, ¿no?, yo me digo a mí misma, nunca más volveré a tener hijos. Eso queda grabado en mi mente. Es un mandato, es una orden, es una creencia que yo he instaurado dentro de mi psique. Y solo yo la puedo desactivar. Y a lo mejor esta mujer en esta vida está deseosa de ser madre. Yo estuve trabajando con varias mujeres que orgánicamente estaba todo bien, pero una de ellas ya llevaba 3 abortos y no conseguía ser madre. Entonces esa mujer empezó a rescatar todas las negaciones que ella tenía frente a la maternidad. Había vivido cosas muy duras, muy difíciles, y si ella se dijo un día a sí misma y se juró que nunca más volvería a tener hijos, ella está en lucha consigo misma. La parte consciente quiere hijos, la parte inconsciente te lo está negando. Siempre que yo estoy en lucha, lo que hago es enviarle un mensaje al universo totalmente confuso. ¿Y el universo qué hace? El universo me fotocopia la energía que yo le envío y me la devuelve en forma de realidad. Si yo tengo una negación, si algún día yo me dije a mí misma, no se puede confiar en los hombres, porque tuve experiencias desagradables, porque me sentí traicionada, porque me sentí manipulada, y yo generé esa creencia en mí, y eso está grabado en mi inconsciente, solo yo la puedo desactivar. Pero si yo estoy enviando al universo ese mensaje, ¿qué creéis que va a hacer el universo? El universo me devuelve, me fotocopia mi creencia y me la devuelve en forma de realidad. ¿Y yo qué me encontraré? Personas en las que no se puede confiar. Hombres, tendré relaciones y tendré problemas y seguiré atrayendo a hombres en los que no se puede confiar. Porque esa es la creencia que yo le envío al universo. Es muy importante entender la capacidad creativa de nuestro pensamiento. Hoy en día cada vez hay más información y toda la película esta de ¿Y tú qué sabes? Ha traído bastante más información, pero es importante entender que el universo funciona por resonancia. Yo resueno, por ejemplo, un diapasón solo se pondrá en resonancia, en vibración, con el tono al que corresponde. Si yo aquí tengo un set de diapasones, desde el más pequeño al más grande, y de repente disparo un tono de música, solo uno de ellos se pondrá a vibrar y será el que vibra en esa frecuencia. Si yo creo que los hombres son malvados, y esa es mi creencia, y estoy convencida de que los hombres son malvados, yo voy a traer situaciones a mi vida de maldad. Yo voy a traer situaciones en mi vida donde todas las personas me mostrarán su peor cara, porque eso es lo que yo creo. Y yo acabo atrayendo esas realidades a mi vida. Tenemos que entender qué es primero, el huevo o la gallina. Yo creo que los hombres son malvados porque he vivido experiencias desagradables donde la gente me ha mostrado su maldad. Son las dos cosas.
Yo me condiciono en la vida muchas veces por muchas cosas y acabo generando todo un sistema de creencias. Eso es todo un programa que yo llevo en mi mente. En mi mente es como un ordenador y yo llevo ese programa. Ese programa tengo que entender que todo pensamiento, nosotros ya sabemos que los pensamientos, cuando se activan las neuronas en nuestro cerebro, estamos generando electricidad. Eso se mide con el electroencefalograma. Pero es que estamos generando un campo electromagnético, nosotros estamos enviando una energía fuera de nosotros. Eso reverbera, vibra con aquello que es relativo y acaba atrayendo personas y situaciones relativas a lo que yo tengo dentro de mí. Esto nos cuesta mucho de entender, más que nada porque es muy confrontante. Y es confrontante decirle a alguien que tú estás creando tu propia realidad, porque estoy sufriendo y yo no quiero esa realidad y lo estoy pasando mal. Pero estoy tratando de explicaros que a través de la terapia regresiva yo puedo llegar a entender cómo he generado esos criterios, esas conclusiones, qué mensaje estoy enviando yo a la vida para que la vida me traiga esas realidades. Y entonces cuando en la segunda fase de la terapia vamos a buscar también todo lo positivo, vamos a buscar dones, cualidades, habilidades, todo el potencial humano de esa persona. Y todo eso lo vamos a utilizar como herramientas para el cambio, para la transformación. Iremos a desactivar exactamente en la profundidad donde están esas creencias, colocaremos la creencia con la que la persona quiere vivir a partir de ahora. Y si yo no desactivo el programa, va a ser muy difícil cambiar la actitud. Pero cuando desactivo el programa y pongo otra programación, la conducta cambia muchísimo más fácilmente. Entonces, básicamente, os he querido explicar un poco cómo funciona la terapia regresiva. Tiene aspectos muy bonitos, porque por supuesto también trabajamos esos estados transpersonales más allá de la personalidad, donde nos encontramos con una conciencia mucho más completa, donde podemos realmente tener unas experiencias maravillosas, rescatar mucha sabiduría que hay dentro de nosotros, que a veces la tenemos relegada aquí detrás. Yo me asombro cada día, yo aprendo, de verdad, aprendo mucho, porque hay procesos que son muy humanos y a mí me dan lecciones. Muchas personas que están ahí en la camilla me están dando lecciones de humanidad.